Adolfo Ortiz yo me defino como un hombre humanista, un apasionado de la vida. Diría que en los tiempos que vivimos tan difíciles, me considero un estoico. Soy un hombre alegre, amoroso y me encanta vivir. La vida la disfruto al día a día. Eso es lo que yo hago siempre. Bueno, yo escribo más por angustia que por oficio. Yo me da mucha nostalgia al ver mi tierra mancillada, abandonada y oprimida. Y eso me dio por escribir. Obviamente, eso ocurrió después que había leído mucho, y ya cuando uno lee mucho como que le da deseo de escribir. Bueno, yo comencé a escribir tarde porque me dediqué primero a ganarme la vida trabajando duro. Entonces, una vez que yo ya estuve trabajando y ganando el dinero para sustentarme yo y mi familia, a los 40 años comencé a escribir cosas, pensamientos cortos, poemitas muy pequeños, y inicié de una manera muy curiosa porque no me gusta mostrarme públicamente. Entonces como que no era lo mío la elocuencia, y quise comunicarme a través de la escritura, pero me metí en gran lío ahí, sí, porque igual tengo que mostrarme públicamente. Entonces ese fue mi comienzo. Bueno, yo realmente nunca quise publicar ninguna obra. Yo quería ser un autor anónimo. Me gustaba mejor pasar por este mundo desapercibido. Pero una vez que comencé a leer la Biblia, me encontré con un capítulo que habla de los talentos. Y ahí dice que los talentos que Dios le da a uno es para irradiarlos, para compartirlos, para ponerlos al servicio del hombre y no esconderlos. Y me encontré con el poeta Sosa algunas veces, no era muy amigo, pero yo en mi inquietud de escribir le mostraba cosas y me dijo: "Mira, tus poemas están buenos, ¿y cuándo vas a escribir?". Y le decía: "Pero ya, hermano, ya tienes que escribir". Entonces como que él me dio ese empujoncito, y me atreví a escribir mi primera obra en el 2004, mi libro que se llama Un canto de esperanza. Y sentí un gozo, era como que ha tenido otro hijo, ¿no? Y me llenó de mucho gozo. También coseché angustia porque tuve mucha crítica, aquí mucho machete, ¿no? Y casi que me acaban porque como que ya no tenía energía para seguir escribiendo. De un amigo, un señor que no lo conocía, que se llama un narrador, que se llama Santos Miranda, me lo presentaron y me dijo: "Yo sé que tú escribes". Le digo: "No, yo no soy escritor". Me dijo: "No, pero si escribes, tienes libros, ya eres escritor". No, no me considero, tengo mucho respeto por por los poetas y todo eso. Y me dijo: "Léeme un poema". Entonces yo le leí un poemita mío que se llama Silencio. Digo: "Pero si esto es un poema". Y se fue, y de ahí me invitó a Perú. Y como que ya me dio ganas de seguir caminando y de seguir escribiendo, y ya mirando los demás escritores y todo eso, ya me motivó más, y ahora estoy aquí enredado en esto de las escrituras. Yo siempre, cuando comencé a escribir, de pronto comencé a tener sueños, y yo escuché una voz que me dijo, que inclusive me dio el poema, el título del poema, y una parte que se llama Silencio, y me dijo una voz, me dijo: "Tienes que, la poesía es para todo, tienes que hacerle poema al agua, al río, al mar, a la flor,
montaña, a lo que sea, todo es poesía, me dijo algo. Y yo me levanté medio loco y comencé a escribir el poema y a recordarlo y a mejorarlo, y me salió un poema bonito, Silencio. Y esas son mis inspiraciones, mis motivaciones, es el campo, la vida campesina, mis primeros años en el campo, en mi niñez, yo hasta los 17 años estuve en el monte. Y toda esa experiencia con el contacto con los animales, con las plantas, con el mar, con la selva, porque yo aprendí a cazar. Y eso es lo que yo reflejo en lo que escribo, es mi vida pasada, ¿no? Mis experiencias vividas. Son mis historias las que narro. Bueno, Huellas de nuestra identidad es un libro de ensayos. Fue todo un reto porque comencé a coleccionar figuras precolombinas, cerámica precolombina, y cuando llegué aquí los muchachos me traían a vender. Yo les compraba más bien por ayudarlos allí a los muchachos y no por ser coleccionista. Pero también comencé a soñar con esos muñecos y me soñaba que adentro en el estero me traían muñecos bien bonitos y me trajeron algunos de allá. Y otra vez me soñaba en Montalvo cuando el río crecía. Había quedaba en la playa hartos muñecos y nosotros cogíamos para jugar silbadores, trinolas, estas figuras. Y yo dije, estos muñecos pues como que quieren que les escriba. Entonces, hablando ya cuando estuve en Lima, me dijo un poeta peruano, me dijo, mira, ese artículo que has escrito sobre cerámica precolombina tiene mucho valor. Si tú lo llevas a Cuba, a Colombia, va a tener mucha aceptación, pero tienes que hacer no solamente un pequeño ensayo, tiene que ser un libro completo. Entonces me motivó y comencé a escribir sobre la cultura. Encontré unas piezas en Montalvo, unas figuras negras que están en la portada, y unas cosas bien lindas allá, colmillos de megalodón. Y también encontré aquí lo mismo, aquí en Tachina, mucha cerámica, y los biotipos de las figuras son totalmente diferentes. Entonces le puse la cultura machín allá en Montalvo y acá la cultura tachina, porque aquí ese es el nombre, Tachina es un nombre precolombino, es un nombre de nuestros indígenas. Hice el ensayo y también quise hacer un aporte de la cultura naturalista, porque a mi juicio es una de las más importantes del país y de las que se ha escrito poco, porque tenemos ese problema que Esmeralda, por ser la provincia negra, es una provincia abandonada y los historiadores no les interesa escribir, los historiadores de Quito, de Guayaquil, y los escritores esmeraldeños se van más por el folclore que por otra cosa, ¿no? Entonces esa fue mi motivación. Bueno, escribir no es fácil, pero tampoco es imposible. Para escribir bien hay normas, hay enseñanzas, pero para escribir nadie le enseña. Yo diría que mi consejo que le puedo dar al que quiere escribir un libro, que comience escribiendo su historia. Puede ser su vida, puede ser su biografía, puede ser un diario de su niñez, su adolescencia. Y una vez que lo tenga escrito, comienza a darle forma y allí ya comience a buscarle el nombre, y de lo otro ya se encargan los que saben editar y todas esas cosas, ¿no? Lo importante es escribir la historia y hacerla pues con amor, con entusiasmo, con sinceridad, que sea lo más original posible, porque copiar para un escritor es lo más nefasto. Bueno, en realidad yo contraté los servicios de origen pensando que ese contrato era un contrato a largo plazo, como la vida misma, ¿no? Pero resultó que Origen me sorprendió publicando ese libro tan rápido que después no tuve ni cómo pagarle el contrato. Entonces las experiencias son bonitas porque
Origen ha demostrado que es una empresaria joven, inteligente y más que todo muy responsable, muy eficiente. Entonces, en este mundo de tanta mentira, sobre todo aquí en mi provincia, donde se miente y todo el mundo queda mal en lo que hacen, es sorprendente ver una mujer joven que sea tan responsable.